Bueno, pues en este video vamos a hacer un problema que dice lo siguiente. El Chairo S.A. planea adquirir una nueva maquinaria para incrementar las ventas de su negocio. La maquinaria tendrá un costo de 900,000 y se efectuarán gastos de instalación por 63,000. De acuerdo con la experiencia, se estima que el activo tendrá una vida útil de 10 años y sin valor de rescate. Adicionalmente a esto, el gerente de producción reveló que se podrá vender la maquinaria en 180,000 al finalizar el proyecto. Los costos operativos de mantenimiento equivalen al 60% de las ventas. Durante el primer año se espera vender 100,000 unidades, en el segundo año 160,000 y en el tercer año 120,000 unidades. El precio de venta será de 10 pesos por unidad. La tasa de impuestos es del 30%, misma que se utiliza para la venta de activos. La legislación vigente permite deducir las pérdidas generadas por la venta de activos. Se sabe que el proyecto durará 3 años. Elabora el flujo de caja libre considerando un costo de capital del 20%. Entonces aquí nosotros tenemos que elaborar el flujo de caja del proyecto y básicamente lo que estamos haciendo es adquirir una nueva maquinaria para incrementar las ventas del negocio. Entonces las entradas de efectivo vienen siendo las ventas del producto y los costos vienen siendo los costos operativos de mantenimiento de esa maquinaria. A esa diferencia se le conoce como utilidad bruta y a la utilidad bruta le vamos a tener que quitar la depreciación de la maquinaria, recordando que la maquinaria es un activo y por lo tanto se tiene que ir desgastando, así hasta que termine su vida útil. Entonces el primer paso va a ser determinar la inversión neta en activos fijos. Entonces, de acuerdo con esta información, nos están diciendo que la maquinaria va a tener un costo de 900,000 pesos. Eso lo vamos a colocar aquí. Y adicionalmente vamos a tener gastos de capital. Esos gastos de capital van a ser por 63,000 pesos. Entonces aquí colocamos 63,000 pesos. Y automáticamente nos arroja la suma, que en este caso la inversión neta en activos fijos es de 963,000 pesos. Y este número es el que vamos a colocar acá arriba, en donde dice inversión neta en activos fijos. Y pueden ver que ya nos está calculando el flujo de caja en el año 0. Es decir, en el año 0 nosotros estamos invirtiendo 963,000 pesos, que corresponde con la compra de la maquinaria más los gastos de instalación que vamos a tener. Entonces, una vez que tengamos eso, lo siguiente va a ser calcular la depreciación de dicha maquinaria. Para ello, vamos a construir una tabla de depreciación. Entonces nos vamos aquí abajito y aquí tenemos esa tabla. La tabla lo que tiene que considerar es la depreciación anual, la depreciación acumulada y el valor en libros del activo. En este caso la maquinaria tiene una vida útil de 10 años. Entonces para calcular la depreciación se hace lo siguiente. Tomamos el costo de adquisición, que viene siendo 963,000 pesos. Este costo de adquisición ya incluye los gastos de instalación y le tenemos que restar el valor de salvamento o el valor de rescate. En este caso en el problema nos decía que no va a tener valor de rescate. Por lo tanto, el monto a depreciar van a ser los mismos 963,000 pesos. Estos 963,000 pesos se tienen que dividir entre la vida útil del activo, que en este caso son 10 años. Entonces, al dividir el monto a depreciar entre la vida útil del activo, obtenemos la depreciación anual, que en este caso es de 96,300 pesos cada año. Entonces, este número lo vamos a fijar y lo vamos a colocar aquí, en donde dice depreciación anual. Corremos la fórmula y automáticamente ya nos hace la tabla. Aquí tenemos el valor en libros y podemos ver que hasta el final, en el año 10, el valor en libros es de 0, precisamente porque el activo ya se termina de depreciar en ese año. Entonces, una vez que tengamos la depreciación anual, que es de 96,300 pesos, este dato lo vamos a colocar en el flujo de caja cada año, recordando que el proyecto tiene una duración de 3 años. Entonces tenemos que colocar esa cantidad 3 veces. Entonces el gasto por depreciación es de 96,300
300 pesos y eso lo vamos a arrastrar para los años siguientes. Entonces, una vez que ya tengamos la inversión neta y el gasto por depreciación, lo siguiente va a ser calcular las ventas del producto. Entonces, de acuerdo con esta información, nos habían dicho que durante el primer año se espera vender 100,000 unidades y el precio de venta será de 10 pesos por unidad. Entonces, si son 100,000 unidades, multiplicamos 100,000 por 10 pesos y eso nos va a dar 1,000,000 de pesos. Entonces, las ventas para el primer año vienen siendo 1,000,000. Para el segundo año nos dicen que son 160,000 unidades. Entonces 160,000 multiplicado por 10 nos da 1,600,000 pesos. Y para el tercer año tenemos unidades de 120,000. Entonces 120,000 por 10 pesos viene siendo 1,200,000 pesos. Y de esa manera estamos calculando las ventas. Lo siguiente va a ser calcular los costos de producción. En este caso vienen siendo los costos de mantenimiento de la maquinaria. Y de acuerdo con la redacción del problema, se espera que los costos de mantenimiento sean equivalentes al 60% de las ventas. Entonces lo que hacemos es tomar nuestras ventas y multiplicar por el 60%. Y de esa manera obtenemos los costos de mantenimiento por cada año. Entonces, una vez que tengamos las ventas y los costos de mantenimiento, lo siguiente es calcular la utilidad bruta. Para ello, restamos las ventas menos los costos de producción y ya nos da ese valor. Posteriormente, gastos operativos. En este caso no se menciona nada más, no hay ningún otro gasto adicional, entonces eso va a estar en ceros. A la utilidad bruta le tenemos que restar la depreciación del activo, que ya habíamos dicho que era de 96,300 pesos, y de esa manera obtenemos la utilidad operativa. Entonces, a esta utilidad operativa está sujeta a impuestos. De acuerdo con el problema, la tasa de impuestos es del 30% anual. Entonces, lo que se hace es multiplicar la utilidad operativa por el 30% y de esa manera obtenemos la cantidad de impuestos. Entonces ya con esto restamos utilidad operativa menos los impuestos y ya nos da la utilidad operativa después de impuestos. Entonces hasta aquí va todo bien. Lo siguiente va a ser a la utilidad operativa después de impuestos le tenemos que volver a sumar las depreciaciones. ¿Por qué se hace esto? Muy sencillo, porque las depreciaciones no representan un desembolso de efectivo. Se tiene que contabilizar porque las depreciaciones son deducibles de impuestos, pero en realidad no son salidas de efectivo. Entonces a la utilidad operativa le sumamos las depreciaciones, le restamos las inversiones y al final vamos a tener que sumar el capital de trabajo y el valor de desecho del proyecto. Entonces en este caso no se van a efectuar más inversiones en los años siguientes, únicamente son estos 963,000 pesos. Inversión en capital de trabajo, pues no se menciona nada. Recuperación del capital de trabajo, pues tampoco. Y valor de desecho del proyecto, este dato va a ser muy importante. El valor de desecho del proyecto se refiere a que cuando nosotros terminamos con el proyecto, con su vida útil, es decir, en el año 3, nosotros tenemos que decidir qué hacer con esos activos. Lo que se hace normalmente es venderlos y reemplazarlos por otros, o simplemente pues los vendemos y nos deshacemos de ellos. Entonces para eso nosotros tenemos que estimar cuál va a ser el precio de venta o el valor de mercado de ese activo al final del año 3. Y eso se hace con estadística, con pronósticos o de acuerdo a la experiencia. Entonces para eso tenemos que averiguar cuál es el valor de mercado de la maquinaria en el año 3. Y de acuerdo con esta información nos están diciendo que, de acuerdo con la experiencia, se estima que el activo tendrá una vida útil de 10 años y sin valor de rescate.
Y adicionalmente a esto, el gerente de producción reveló que se podrá vender la maquinaria en 180,000. Entonces, de acuerdo con el gerente, la máquina se puede vender al final del año 3 en 180,000. Estos 180,000 corresponden con el valor de mercado o el precio de venta. Entonces nos vamos a año 3 y colocamos 180,000 pesos. Entonces el precio de venta le tenemos que restar el valor en libros del activo. El valor en libros del activo viene siendo el costo que tiene ese activo en ese momento. Entonces en este caso tenemos que referirnos a nuestra tabla de depreciación y ver cuál es el valor en libros en el año 3, que es cuando nosotros terminamos con el proyecto. Entonces si nos vamos a la tabla de depreciación y vemos el tercer año, podemos ver que el valor en libros va a ser de 674,100 pesos. Entonces ese valor lo vamos a colocar aquí y de esa manera procedemos a calcular la utilidad o pérdida antes de impuestos. Para ello restamos el valor de mercado menos el valor en libros y ya nos da una utilidad o una pérdida. En este caso obtenemos una pérdida de 494,100 pesos, pero no hay ningún problema, precisamente porque la redacción del problema nos decía que podíamos deducir la pérdida ocasionada por la venta de los activos. Entonces, a esto que está aquí, que viene siendo la pérdida antes de impuestos, le tenemos que restar el impuesto sobre la venta de activos. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicamos esta pérdida por el 30%, que viene siendo la tasa impositiva, y obtenemos la cantidad de impuestos. Una vez que tengamos la cantidad de impuestos, podemos proceder a calcular la utilidad neta. Para ello, tomamos la utilidad antes de impuestos, le restamos los impuestos y obtenemos la utilidad neta. Entonces, en este caso podemos ver que sigue siendo una pérdida, precisamente porque el valor de mercado es menor que el costo del activo. Entonces, una vez teniendo esto en mente, lo que se hace es tomar la utilidad neta, que en este caso es una pérdida, y le vamos a sumar el valor en libros, estos mismos 674,100. Y de esa manera obtenemos el valor de desecho del proyecto, que en este caso corresponde con 328,230 pesos. Entonces, este valor viene siendo el efectivo que ustedes en efecto van a percibir por la venta de ese activo al final del año 3. Entonces eso lo vamos a colocar aquí en el tercer año y corresponde con una entrada de efectivo. Entonces de esa manera ya nos calcula los flujos de caja para cada año. Tenemos la inversión inicial de 963,000 y pues 3 flujos positivos en este caso. Si los flujos son positivos, quiere decir que sus ingresos o sus entradas son mayores que sus salidas. Entonces, una vez que tengamos los flujos, lo siguiente es evaluar el proyecto. Para ello tenemos que considerar los 3 indicadores básicos: el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el índice de rentabilidad. Entonces vamos a comenzar con el valor presente neto. Para ello tecleamos la siguiente fórmula: BNA, y nos va a pedir la tasa. En este caso la tasa viene siendo el costo del capital, que de acuerdo con el problema es del 20% anual. Lo seleccionamos y posteriormente nos pide los valores o las celdas. En este caso las celdas que se van a seleccionar viene siendo los flujos de caja del primer año hasta el tercer año. Y luego le tenemos que restar la inversión inicial, es decir, los 963,000 pesos. Y eso nos arroja un valor presente neto de 26,693 pesos. Y esto viene siendo la utilidad que el proyecto está generando. Lo siguiente es calcular la tasa interna de retorno, que representa el punto de equilibrio. Para ello utilizamos la fórmula de la TIR y nos pide los valores. En este caso vamos a seleccionar todos los flujos de caja, tanto la inversión inicial de 963,000
como todos los otros flujos. Cerramos el paréntesis y nos queda que la tasa interna de retorno es del 21.54%, y eso representa el punto de equilibrio del proyecto. Y bueno, ya por último, el índice de rentabilidad se calcula con la fórmula del valor presente neto. Tenemos que teclear BNA, seleccionamos la tasa del capital, que es del 20%, y seleccionamos los flujos del año 1 hasta el año 3. Cerramos paréntesis y esta fórmula se va a dividir entre la inversión inicial. Y de esa manera obtenemos el índice de rentabilidad, que en este caso es de 1.03. Entonces, ¿para qué nos sirve el índice de rentabilidad? Nos sirve para ver cuánto valen los flujos de caja el día de hoy. Para ello, para saber cuánto valen, tenemos que hacer la siguiente operación. Multiplicamos el índice de rentabilidad de 1.03 por la inversión inicial de 963,000 pesos. Y eso nos da el valor de los flujos de caja expresados a pesos del día de hoy. Y podemos ver que los flujos de caja son de 989,693 pesos. Y bueno, una vez que hayamos calculado los indicadores financieros, lo siguiente es tomar la decisión del proyecto. ¿Cómo se toma esta decisión? Con respecto al valor presente neto y la tasa interna de retorno. Si el valor presente neto es mayor a 0, significa que el proyecto se puede aceptar. Pero en este caso lo vamos a definir con el criterio de la tasa interna de retorno, que la tasa interna de retorno representa el punto de equilibrio. Entonces, según esta información, la tasa interna de retorno es del 21.54%, que si lo redondeamos, pues viene siendo 22%. Este 22% se tiene que comparar con el costo del capital, que viene siendo el costo de sus fuentes de financiamiento. Entonces, el costo del capital es del 20% anual, y claramente podemos ver que la tasa interna de retorno es mayor que el 20%. Y cuando eso sucede, quiere decir que podemos aceptar el proyecto de inversión. Entonces, en resumen, los proyectos se tienen que aceptar cuando el costo del capital esté en un valor menor que su tasa interna de retorno. Y claramente en este ejemplo podemos ver que sí, porque la tasa interna de retorno es del 22% y el costo de capital es del 20%, que en este caso está por debajo de la TIR. Y bueno, pues eso vendría siendo todo por este ejercicio. Espero que se haya entendido y suscríbanse.